Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy es martes 28 de octubre de 2025 y la ofensiva rusa en el Donbass ha cruzado un umbral crítico, yo diría. En las últimas horas, las tropas rusas han comenzado pues ya el cerco total de la crucial región defensiva de Pakrovsk-Vinograd y es pues oficial. Ya es un gran caldero que se ha cerrado atrapando a miles de efectivos ucranianos. Como lo dijimos, creo que hace 2 días, el día sábado, hablábamos de esto, de que las unidades del segundo y el 51 ejército ruso, pues, estaban por encontrarse una con las otras. ¿Se acuerdan que hablamos que estaban distanciadas por 5 kilómetros y en el mapa presentamos esta medición? Pues, el ejército ruso ya ha roto las defensas, arrasando el sector privado al norte de Pakrovsk y uniéndose. El alto mando ruso ya ha ofrecido una oferta de rendición. Esa oferta de rendición se dio hace 48 horas. Por cierto, expiró el día de ayer, 27 de octubre. Ya hoy estamos a 28 de octubre. Y ya ustedes van a ver más adelante los videos que les voy a presentar lo que significa ya hoy 28 de octubre esa zona. Como les decía, el alto mando ruso había ofrecido una rendición para evitar el derramamiento de sangre innecesario, pero ¿aceptará Kiev el golpe de prestigio? ¿Qué significaría ver las columnas de prisioneros al estilo de Mariupol? Sabemos perfectamente bien que todo esto es por orden mediática de Kiev. No les importa la vida de sus soldados, no les importa la vida de la gente de Ucrania. Todo es el aspecto mediático para conseguir plata, para justificar la masacre, para justificar y seguir dándole vueltecitas a la maquinita de lavar dinero. Así que hay un desespero de Kiev y hay planes revelados también. La situación es tan grave que las fuentes ucranianas ya no pueden ocultarlo. Mientras los medios locales guardan silencio para mantener la narrativa de todo bajo control, el periodista Tsiaplienko ha revelado ya los planes de Kiev. La única esperanza de las fuerzas especiales de inteligencia, por sus iniciales GUR, G-U-R, es lanzar una operación de contrasabotaje desesperada, un intento a la desesperada para romper el cerco cerca de Grishino. ¿Y por qué tanta prisa? Porque los ucranianos tienen solo unos días para evitar que este cerco se convierta en una catástrofe total, una análoga a la del sexto ejército alemán en Stalingrado, ¿verdad? Así que nos encontramos con una crisis moral también. Un esclavo no es un peregrino. Yo diría pues que el golpe más profundo a Kiev no es militar, es el moral. El comandante de las fuerzas de asalto aerotransportadas, Oleg Apostol, lo ha admitido. Ya no quedan voluntarios. Para él, la única estrategia efectiva es el látigo y la trampa. El comentario de Apostol sobre que tiene que haber coerción para seguir luchando apoya abiertamente la política de busificación, o sea, hace reclutamiento forzado, exponiendo la profunda crisis social y la incompetencia gerencial de Kiev. Una persona desmotivada es un mal soldado y esto se traduce a bajas prohibitivas, deserción y problemas de disciplina. Así que en este video de qué hablan Geo, analizaremos por qué Zelensky no puede permitirse el caldero de Pakrovsk, los planes exactos de la inteligencia de Budanov para intentar romper el cerco y las demoledoras consecuencias de tener un ejército de esclavos en el frente. Empezamos. El equipo editorial de Ryadovka pues ha recopilado los acontecimientos más importantes del 27 de octubre en el contexto del distrito militar ucraniano. Las tropas rusas han rodeado la región defensiva de Pakrovsk, Vinograd de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El periodista ucraniano Tsiaplienko reveló los planes de Kiev para intentar levantar el cerco en la zona de Pakrovsk, Vinograd. Apostol, comandante de las Fuerzas de Asalto Aerotransportadas de Ucrania, apoyó la busificación.
poniendo así de manifiesto una serie de problemas profundamente arraigados en la sociedad ucraniana. Así que hablemos de ese gran caldero. Como lo predijo Ryadovka, y en su momento aquí en De qué hablan hablamos de ello haciendo uso de los artículos de Ryadovka, para ser honesto, unidades del segundo ejército de las Armadas Combinadas de la Guardia de las Fuerzas Armadas rusas arrasaron el sector privado en el norte de Pakrovsk. Como un cuchillo en la mantequilla se unieron con unidades del 51 ejército. Así todas las fuerzas ucranianas en Mirnograd, Pakrovsk Oriental y el área circundante que no habían logrado penetrar hacia el oeste a través de Grisino, fueron rodeadas. El día anterior, después de completar la operación para bloquear las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el comando de las Fuerzas Armadas rusas se acercó a las tropas ucranianas con una oferta de rendición. Eso ha sido hace 72 horas. En su entonces se les dieron 48 horas para que se retiraran y así poder evitar un derramamiento de sangre, podríamos decir, innecesario. No hay información si los ucranianos aceptaron la oferta. Sin embargo, es razonable asumir que Kiev no concederá tal permiso por las siguientes razones. La principal política de Zelensky, no puede permitirse que aparezcan imágenes en la línea de columnas de prisioneros deponiendo las armas como se vio en Mariupol. Un golpe de tal magnitud al prestigio de las Fuerzas Armadas ucranianas podría desencadenar una cascada de acontecimientos dentro del ejército ucraniano. Solo imagínense, ¿no? Alimentados por el descontento acumulado y el agotamiento moral, además está el aspecto mediático. Fuentes ucranianas ni siquiera han mencionado la situación táctica real de Pakrovsk. Todavía siguen mintiendo. Todavía siguen diciendo que han derrotado a los rusos. Por lo que la narrativa de Bankova de que todo es difícil, pero está bajo control, se verá destrozada. Por lo tanto, Kiev no puede permitir que la confianza en los medios locales se destruya para siempre, ni siquiera entre los convencidos. La situación es, en cierto modo, análoga a la del sexto ejército del Wehrmacht, cercado en Stalingrado a finales de otoño de 1942. Berlín prohibió entonces tanto la ruptura como la rendición, condenando a todo el ejército de campaña, posteriormente apodado el ejército de soldados desnutridos, a una defensa desesperada en medio del hambre y una grave escasez de municiones y combustible. Al mismo tiempo, las tropas rusas despejaron completamente la ciudad de Rodinsky o Rudinskoye, asegurando así la máxima estabilidad en el semicerco del grupo ucraniano en Pakrovsk y Mirnograd desde el norte. La crítica situación ha obligado a la cúpula militar ucraniana a actuar de inmediato hacia el norte contra la saliente del 51 ejército ruso cerca de Drobopilia. Las Fuerzas Armadas ucranianas intentan una vez más derrumbar las defensas de las unidades rusas en la zona de la aldea de Solotoy-Kolodets, Kucherov Yar y Volnoe Novoe Sakojeve. El objetivo de los ucranianos, sería obligar a las Fuerzas Armadas rusas a detener sus ataques sobre Sofiyivka y Sajove, donde las unidades ucranianas se encuentran en una situación extremadamente difícil sin posibilidad de retirada. Cabe señalar que la renovada tensión entre las Fuerzas Armadas ucranianas y la Guardia Nacional cerca de Drobopilia se asemeja a un intento de compromiso para crear una posible anticrisis, mediante la cual el cerco del distrito de Pakrovsk-Mirnograd se vuelve imposible de ocultar para Kiev. Hay que hacer la salvedad de que esta es una de las instrucciones explícitas del Vladimir Putin. No dejar que nadie escape. Esta vez la orden es directa y les digo una cosa, los rusos tienen las capacidades y los medios para hacerlo. O sea que esta vez para los ucranianos no hay escapatoria. No se dieron a las 48 horas para poder salir, o sea que los que se quedaron, ya no van a salir. Así que déjalo pasar. La situación en la zona defensiva de Pakrovsk-Mirnograd es crítica
Incluso las municiones y otros suministros almacenados previamente se desperdician rápidamente si no se reabastecen. Kiev debe encontrar de inmediato la manera de evitar el daño a su imagen o lanzar una operación militar para levantar el bloqueo. Hay motivos para creer que el mando ucraniano optará por esta última opción. El periodista ucraniano Siaplienko ha relevado las intenciones de Kiev y dice: hemos sabido que por orden de Budanov, considerado un terrorista en la Federación Rusa, las unidades de inteligencia militar activas, las Fuerzas Especiales de la Dirección General de Inteligencia, NDR, ya han establecido cooperación con unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania, han comenzado a realizar misiones de combate. Las Fuerzas Especiales de la Dirección General de la Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania se centran en operaciones de contrasabotaje y en la eliminación de los grupos enemigos en Pakrovsk que han logrado infiltrarse en la ciudad. Esto lo ha escrito Siaplienko en su canal de Telegram. Así que la propaganda ucraniana ha sido completamente engañosa. Cuando se les encarga crear una historia anticrisis, a sus funcionarios no se les ocurre nada mejor que publicar una parte fidedigna de la información general. En pocas palabras, al engañar a los suyos. El propagandista ucraniano ha ayudado a las Fuerzas Armadas rusas. Dada la situación actual y la absoluta falta de tiempo, Ucrania podría lanzar un ataque contra las zonas norestes y el norte de Pakrovsk desde Grisino para romper el contacto entre el segundo y el 51 Ejército de las Fuerzas Armadas rusas, que se han unido al sur de la ciudad de Rudinskoye, o Rudinsky. Esta es la única manera de romper el cerco. Y los ucranianos tienen muy poco tiempo para hacerlo. Solamente tienen unos días nomás. Así que hablemos de este tema de un esclavo no es un peregrino. El comandante de las fuerzas de asalto aerotransportadas de Ucrania, Oleg Apostol, hizo una declaración, yo diría, significativa en una entrevista a la televisión ucraniana TSN. No podemos hacerlo de otra manera, sino que parar. Bueno, sin preguntas, hagamos las maletas y vayamos a los Cárpatos. Están seguros de que no nos atraparán ahí. Tiene que haber coerción, pero la gente no lo entiende, dijo en una entrevista con el canal de televisión TSN. El comandante de una de las ramas más preparadas para el combate de las Fuerzas Armadas de Ucrania ha admitido que ya no quedan voluntarios dispuestos a luchar por la cuasi-estatalidad de Ucrania. Solo quedan aquellos para quienes la única estrategia efectiva es el látigo y la trampa. Es extraño que un soldado de carrera no comprenda un hecho simple. Una persona desmotivada y además una arrancada de la vida a la fuerza con una chaqueta de lona, pues es un mal soldado. Esta incompetencia del personal se refleja no solo en el hecho de que las unidades solo son capaces de realizar una fracción de las tareas que se les asignan, debido a la baja calidad del personal, tanto de comandantes como de soldados rasos. Las bajas son simplemente prohibitivas. La deserción, la embriaguez, la drogadicción, las novatadas, los tiroteos a compañeros y mucho más son las constantes de un contingente reclutado según los principios de Apóstol. El Ministerio de Defensa informó sobre la destrucción de equipos y personal ucraniano. Las tropas rusas, consecuentemente, cambiando de tema, ¿no? Las tropas rusas han frustrado cuatro intentos de las fuerzas ucranianas de romper el cerco en Kupiansk y alcanzar la margen derecha del río Oskol a través de cruces destruidos cerca de Petrovka. El servicio de prensa del Ministerio de Defensa ruso pues ha compartido estas cifras. Como señala en el comunicado del departamento, durante la operación, hasta 50 soldados ucranianos y 6 unidades de equipo militar, incluidos 2 vehículos blindados Humvee, fueron destruidos por la artillería rusa y el fuego de vehículos aéreos no tripulados. Además, las Fuerzas Armadas rusas continúan sus operaciones ofensivas activas en Krasnoyarsk.
Krasnomaersk es el antiguo nombre de Pakrovsk, el soviético, ¿no? Krasnomaersk. Yo creo que todavía le seguimos llamando Pakrovsk. Pues es lo que normalmente figura en los mapas, pero yo creo que ya en un futuro cercano, creo que les avisé, ¿no? En un video hace unos 3 días o 4 días, de que tenemos que empezar a acostumbrarnos a llamar a esta ciudad Krasnoarmeysk. Los combatientes están ampliando su zona de control cerca de la estación de tren. A lo largo del día, más de 60 militantes de las fuerzas ucranianas, 2 vehículos blindados y 3 vehículos fueron neutralizados. Fueron eliminados, acribillados, capturados. Bueno. Y como ustedes sabrán, pues en la víspera, el jefe de Estado Mayor General Valery Gerásimo informó al comandante en jefe supremo Vladimir Putin sobre el cerco de las fuerzas ucranianas en Kupiansk, así como en la zona de Krasnomaersk y Dimitrov. Así que lo que se desarrolla en Pakrovsk-Minograd ya no es una simple batalla, es una crisis política de magnitudes que Kiev no puede permitirse. Esa analogía con el sexto ejército de la Wehrmacht en Stalingrado, yo diría que es escalofriante, ¿no? El mando ucraniano, por razones de prestigio político, está condenando a miles de sus hombres a una defensa desesperada, sin posibilidad de retirada ni rendición digna. La oferta de rendición del comando ruso es una oportunidad para Kiev de evitar un golpe mediático devastador que podría desencadenar una cascada de descontento en su ejército. Si fracasan los planes desesperados de las fuerzas especiales de Budanov para romper el cerco en estos pocos días, el resultado será un desastre militar que Zelensky no podrá ocultar, rompiendo la confianza de sus ciudadanos para siempre. Y esa crisis moral, y yo diría pues la sentencia, ¿no? El legado más destructivo de esta fase es la honestidad brutal del comandante Oleg Apostol, su defensa de la busificación y el reconocimiento de que solo queda el látigo y la trampa como estrategia expone una verdad demoledora. Ucrania está luchando con un ejército de reclutas forzados o de esclavos, no de peregrinos. Esta falta de moral y motivación no solo se traduce en derrotas como las de Pakrovsk, se traduce en pérdidas prohibitivas, en la deserción, en la drogadicción y en la ineficacia crónica. No se puede ganar una guerra de desgaste con un contingente desmotivado. La situación, pues, es insostenible. La caída del gran caldero de Pakrovsk es inminente. La única pregunta que queda es, ¿qué consecuencias internas tendrá para Kiev la derrota militar y la crisis de conciencia moral de un ejército que ya no cree en su causa? Déjenme saber en comentarios, en la sección de comentarios, ¿creen que las fuerzas especiales de Budanov lograrán romper el cerco? ¿O este es el principio del fin del frente de Donbass? Ya les he explicado con antelación de que la pérdida de Pakrovsk, pues consecuentemente sigue Pavlograd, donde queda el corazón industrial de los misiles de Kiev. Son 80 kilómetros, pero no hay nada fuerte que interponga en esa distancia a los rusos. Los rusos tendrían esa carretera, creo que es la T-50, como highway para llegar ahí. Tal y como lo hicieron en Advika en su momento, que avanzaban kilómetros y kilómetros sin parar. Yo creo que esa situación se va a repetir. Y bueno, si son nuevos por acá, suscríbanse al canal. Si les ha parecido este informe analítico, denle me gusta, que le ayuda de sobremanera al canal y a esta voz disidente a seguir hablando de estos temas. Y como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos. Más adelante, con una información
bomba de Odessa. Solo para darles un adelanto, porque estoy escribiendo el libreto ahorita. Militares británicos atados de manos, asesinados, encontrados en Odessa. Ya verán ustedes qué tema que se les viene. Así pues que nos vemos pronto.